Título 12. Utilización. La utilización, la última y más característica estrategia de este libro, es el sello distintivo que define el enfoque clínico de Erikson. Si la filosofía de la psicoterapia, propia de Erikson, tuviese que condensarse en la sola afirmación ayuda a los pacientes a reconocer las virtudes de su cuerpo y su mente, entonces la utilización es la manifestación más directa de este mandato. La dinámica subyacente a la estrategia es simple, aunque su aplicación clínica puede parecer algo ilógica. Como se verá en los siguientes informes de casos, la capacidad de Erikson para hacer un uso completo de esta estrategia era profunda a la vez que inspiradora. Informe de caso, Jesús. Cuando Erikson formaba parte del personal del Hospital Estatal de Worcester, en Massachusetts, había un joven que insistía en que era Jesús. Se paseaba por todos lados como el Mesías con una sábana ceñida alrededor de él. Además, creía firmemente que era su misión imponer a la gente el cristianismo. Esta conducta dio como resultado una completa enajenación. El paciente siguió con sus intentos de evangelizar a los demás, y lo llegó a hacer de una manera bastante agresiva, lo que provocaba rechazo. Actuando como una especie de figura paterna, Erikson le dijo, puesto que tu propósito en la tierra es servir a la humanidad, hay una tarea que puedes hacer que servirá a la gente. La primera misión que Erikson le dio fue allanar la tierra de las pistas de tenis. Seguramente Dios no tenía intención de que hubiese todos esos terrones en la pista de tenis. Pasado algún tiempo, Erikson se le acercó de nuevo, tengo entendido que tienes experiencia como carpintero. Puesto que se dice que Jesús había sido carpintero, el paciente tuvo que aceptar esta afirmación. Erikson a continuación le ordenó servir a la humanidad utilizando sus habilidades como carpintero para construir una librería para el laboratorio psicológico. El paciente se convirtió al cabo de un tiempo en el manitas del laboratorio. Haley, 1973, p. 28, Gordon y Myers Anderson, 1981, p. 43. Erikson explica por qué prefirió empezar por no contradecir al paciente, cuando comprendes cómo el hombre defiende realmente sus ideas intelectuales y cómo se emociona al hablar. Deberías darte cuenta de que en psicoterapia lo primero es no intentar forzarle a cambiar sus ideas, en lugar de ello, las aceptas y las cambias de forma gradual y creas situaciones donde él mismo cambie voluntariamente de opinión. Erikson y Seig, 1977-2001, p. 1. Independientemente del interés clínico, la mayoría de las personas tienen una tremenda necesidad de ser conocidas y aceptadas. La importancia clínica de esta dinámica interpersonal se refleja en el enfoque de Erikson. Como observó Haley, 1972, el uso liberal de la aceptación constituye el enfoque fundamental de Erikson respecto a los problemas humanos, estuviese o no utilizando la hipnosis. Para que la aceptación se sienta auténtica, el cliente debe saber que el terapeuta está totalmente informado de las partes que él oculta y que asocia a la vergüenza o la aversión. Este conocimiento es a continuación seguido por un reconocimiento positivo y una disponibilidad a utilizar ese aspecto de la persona. Esta debe de sentirse aceptada en su totalidad, incluyendo la peculiaridad que le produce vergüenza. Dicha aceptación hará que se minimice la importancia de lo que constituye su problema. Cambiar algo pequeño, modificar o mejorar algo que no se tiene que esconder es mucho más fácil que luchar contra algo que se siente amenazante y secreto. Si además se consigue localizar algo positivo del problema, se podrá utilizar como punto de partida para integrarlo en la estrategia de intervención. En lugar de oponerse al síntoma, lo cual supone lucha y por lo tanto el reconocer que ejerce un poder sobre uno, se alía uno con el síntoma y se emplea este para caminar hacia una mejoría paulatina hasta que se pueda abandonar totalmente. En momentos de debilidad, las personas a menudo requieren cantidades adicionales de validación externa. Pero proporcionar el nivel de aceptación que exigen no siempre es fácil. Por ejemplo, cuando se trata con una persona que está perdiendo la cordura, es fácil creer que debería escuchar el razonamiento de los demás y no el suyo propio. Uno podría preguntar, ¿qué beneficio se obtiene permitiéndole seguir pensando que es Jesús? Otro ejemplo, al tratar a alguien que se queja de numerosas enfermedades hipocondríacas, es tentador verbalizar, no estás realmente enferma, todo está en tu cabeza. El cliente se siente terriblemente invalidado e impotente, pues no se le está ofreciendo una ayuda, sino acusándole o responsabilizándole de algo que no acierta a saber cómo lo hace. Esto puede alejarle de la terapia y rechazar la ayuda. Para que la terapia tenga éxito, tiene que haber una participación intencionada del cliente y un empleo de sus recursos físicos y psicológicos en la tarea de vivir.
De la acción intencionada surge la responsabilidad y de la responsabilidad surge un aumento del control. Por tanto, el profesional acepta los patrones de conducta que caracterizan más profundamente al individuo. En muchos casos, esto significa aceptar la conducta patológica propuesta para el cambio, al menos momentáneamente. Como explicaba Erickson, es importante demostrar a los pacientes que son completamente aceptables y que el terapeuta puede tratar con ellos de forma eficaz independientemente de su conducta. Erickson, 1959-2001. De ese modo, la voluntad del cliente se ve ratificada a medida que el profesional construye estratégicamente una serie de resultados positivos utilizando recursos existentes en su personalidad. El resultado es una transformación de energía negativa, surgida por la situación problemática, en una aplicación más positiva y constructiva de esa energía. El término utilización se emplea para describir esta estrategia terapéutica porque apunta hacia la implicación significativa del cliente en el proceso de curación. La utilización nace de una voluntad de reconocer y usar las predisposiciones conductuales, emocionales e intelectuales del cliente como un componente fundamental del tratamiento. La analogía que Erickson solía emplear para explicar el concepto era la de una persona que quiere cambiar la trayectoria de un río. Si esta persona se opone a la corriente intentando bloquearla, el agua simplemente le rodeará o él será arrastrado. Pero si acepta la fuerza del río y lo desvía en otra dirección, el poder del río abrirá otro canal. Haley, 1973, p. 24. Algunos se refieren incorrectamente a la utilización como si fuese una sola técnica. Como explicaba Erickson, hay numerosas técnicas de utilización. Erickson, 1959-2001, p. 1. Lo que estas técnicas tienen en común es el vínculo terapéutico que se crea empleando la conducta, los recursos y las características propias del cliente. Por ello, de un empleo paradójico de la aceptación puede obtenerse la fuerza necesaria que empuja hacia el cambio. Un tema recurrente en la enseñanza de Erickson era la importancia de elicitar la participación de la personalidad total del paciente. Erickson, 1958 B. Grande. Por consiguiente, el terapeuta debe estar atento a las oportunidades para hacer uso de los puntos fuertes de la personalidad del cliente, lo que podría incluir la utilización de sus características o que resultan a primera vista más bien negativas. Esta labor terapéutica exige un esfuerzo consciente y por encima de todo, la actitud adecuada. Esta actitud fue descrita por Erickson cuando explicó: no sé cómo van a responder los pacientes. Todo lo que sé es que responderán. No sé por qué. No sé en qué momento. Todo lo que sé es que responderán de una forma que es adecuada para ellos como individuos. Puedo esperar cómodamente su respuesta, sabiendo que cuando se produzca puedo aceptarla y utilizarla. Gilligan, 2001, p. 25. Para poder funcionar con este grado de flexibilidad, el terapeuta debe abrazar incondicionalmente la idea de que hay más de una forma de solucionar cualquier problema. Esto incluye los problemas que originalmente llevaron al cliente a solicitar ayuda y o problemas que afloren en el curso de la terapia. La utilización es tanto un punto de vista como un proceso. Si el paciente amenaza con abofetear al terapeuta, como en el caso expuesto en el capítulo sobre sugestión, entonces esa energía puede aceptarse como algo a utilizar, como parte de un esfuerzo cooperativo hacia el objetivo terapéutico. Cuando el terapeuta sabe que utilizará todo lo que el cliente diga y haga, entonces es posible llevar a cabo la terapia con enorme confianza. Por ejemplo, un niño fue arrastrado hasta la consulta de Erickson y abandonado en medio de la habitación gritando a pleno pulmón. Erickson esperó tranquilamente a que el chico se detuviera para tomar aire de nuevo. Entonces utilizó la pausa momentánea para soltar, un grito desgarrador. El niño se quedó pasmado. Erickson explicó: era tu turno. Después ha sido mi turno. Ahora vuelve a ser tu turno. Él y el niño se turnaron unas pocas veces más para gritar y luego decidieron que sería mejor turnarse para hablar. Erickson, 1980. La aceptación inicial de la conducta del paciente, y una pronta cooperación, animan al paciente a un mayor esfuerzo. Erickson, 1959-2001. Una vez que los clientes se implican de esta forma, y a medida que continúa el patrón de dar y tomar, se comprometen cada vez más con una relación que pretende alcanzar objetivos terapéuticos. Debido a que los rasgos de la personalidad de los clientes son aceptados por el terapeuta, la utilización disminuye la probabilidad de una lucha de poder. En lugar de encontrarse con una confrontación o resistencia, como cuando se les dice a los clientes que deben cambiar los aspectos defectuosos de sí mismos.
Hay un intento por conocer al cliente y reconocer cuáles son sus capacidades y cómo las podrán emplear. Desde ese punto se pueden ofrecer o descubrir nuevas opciones de utilizar los recursos necesarios para la mejoría. Cuando se invita a los clientes a actuar de acuerdo a su propia constitución, es menos probable que se sientan obligados a cambiar, sino más bien invitados a hacerlo, y esto último resulta mucho más motivador además de respetuoso. La consecuencia de esta invitación es que es el cliente quien acepta dicha invitación voluntariamente, se responsabiliza de ella y el cambio se mantiene en el tiempo. Como se puede ver, la psicoterapia e hipnosis ericksoniana es una aplicación muy distanciada de la hipnosis clásica directiva. Esto no solo disminuye la resistencia a la terapia, sino que, más importante, sitúa la ubicación del cambio donde corresponde, en el cliente, y el mérito de que cada paso que vaya dando será mérito suyo. Cualquier aspecto del individuo y su situación vital puede ser utilizado en terapia. El objetivo de la utilización es amplio en lugar de específico y la eliminación de síntomas no es el propósito principal. El tipo de pensamiento que admite un solo resultado aceptable es demasiado lineal y no permite mucha maniobrabilidad. De ese modo, la utilización no se centra en cambiar al individuo, sino que hay un esfuerzo hacia la aceptación. Un potencial anteriormente no reconocido se emplea para lograr cualquier resultado que sea útil o atractivo para el individuo. En otras palabras, el terapeuta utiliza algún aspecto de la personalidad o la situación actual para algún propósito positivo. Esto proporciona entonces la chispa que enciende el proceso de mejoría. Teresa expone, muchas veces, el objetivo o meta que el cliente quiere alcanzar no siempre es lo que le hará sentirse bien. A menudo quien pide ayuda lo hace respecto a algún problema que, si bien es algo que le está bloqueando o molestando, no tiene por qué ser el aspecto de su vida que entorpece más su felicidad. Es natural que si está sufriendo por algo lo suficientemente desagradable, busque el no confrontarse con ello y prefiera, incluso, ignorar el problema. Su incomodidad hará que se sienta mal consigo mismo y sea ineficiente en resolver otros aspectos de su vida. De este modo tendrá más problemas y acudirá a pedir ayuda para resolver estos últimos en lugar del problema principal. Le será más fácil admitir los problemas colaterales que el problema principal que, por el contrario, rechaza sistemáticamente puesto que le afecta demasiado. Este fue el caso de una cliente que solicitaba ayuda para tratar una agorafobia. Durante la parte de entrevista de la sesión, Teresa, buscando el conocer mejor sus intereses para poder utilizarlos durante la sesión hipnótica, fue descubriendo que le gustaba ir de compras en centros comerciales e incluso ir de paseo si su marido la acompañaba. Buscaba cualquier ocasión para salir con él, no solo sin importarle que hubiera mucha gente alrededor, cosa que suelen rehuir muchas personas con agorafobia, sino que era precisamente cuando había más gente. A ser posible, buscaba ocasiones en que hubiera personas conocidas porque era cuando ella se sentía mejor. La primera idea de Teresa fue que, sintiéndose protegida por su marido, se permitía demostrar a los demás que no tenía problemas fóbicos. Fue profundizando más y minimizando la importancia de una agorafobia que le permite salir y encontrarse con amigos cuando la cliente se vio reconociendo que necesitaba demostrarse y demostrar a los demás que su relación matrimonial era buena, ya que llevaban años sin relaciones sexuales. Lo sorprendente del caso es que ella creía sinceramente que esa situación no le afectaba en absoluto y fue durante la entrevista cuando tuvo el insight y descubrió su insatisfacción. Esto ocurre a menudo. El crear un clima de confianza en el que el cliente es aceptado con sus peculiaridades como parte de ser reconocido como persona individual sin que se vea obligado a encasillarse en lo que parece normalidad a la vista de todo el mundo, es lo que le permite verse desde un punto de vista no crítico ni autocondenarse por aspectos de su vida que le cuesta reconocer. Para Erickson, la utilización era un importante medio de proporcionar opciones a los pacientes. Después confiaba en que elegirían lo más conveniente para ellos. Por ejemplo, Erickson tenía un paciente, de 50 años, que había acumulado numerosas enfermedades a fuerza de malos hábitos de todo tipo. Sufría enfermedad de Buerger, diabetes, enfermedades cardíacas, problemas de corazón e hipertensión. Antes de acudir a Erickson, había estado en psicoanálisis 5 días a la semana durante 8 meses. Durante ese periodo de tiempo su tensión arterial subió hasta 35, empezó a fumar 4 veces más que antes y subió 18 kilos de peso. Tras escuchar esto, Erickson le dijo al hombre que cerrara los ojos y repitiera su historia desde el principio hasta el final. El hombre describió detalladamente su incapacidad para combatir una compulsión hacia conductas autodestructivas. A continuación se animó al hombre a trazar con mucho detalle la terapia que creía que era indicada.
Tras hacerle decir el plan de tratamiento 4 veces, Erickson señaló que él no había ofrecido ningún consejo o sugestión correctiva, que todos los aspectos del plan procedían del propio paciente, y que se encontraría bajo la intensa compulsión que surgía de su interior a hacer todo lo que creía indicado. Un año después, el hombre volvió en buenas condiciones físicas y le pidió a Erickson que tratara a un amigo de la misma forma que le había ayudado a él. Erickson, 1964 2.1. Este enfoque profundamente respetuoso permitía a Erickson utilizar cualquier cosa que entrara en su consulta, y de ese modo ofrecer a sus pacientes un fuerte sentimiento de confianza en su capacidad para responder favorablemente al tratamiento. En resumen, la estrategia de la utilización representa el carácter esencial del enfoque terapéutico de Erickson. Es una metodología que pone en movimiento un cuerpo y una mente unificados para curarse a sí mismos. La utilización actúa como un antídoto a la neurosis favoreciendo una mayor autoaceptación. Se pueden emplear, incluso, aspectos considerados negativos tales como la resistencia, la intención de agresión al terapeuta, el retarle, el deseo de mantener restos de la antigua sintomatología con una estrategia paradójica. Aunque no todas las formas de utilización son paradójicas, a menudo se da el caso de que aceptando una conducta nociva se inicia el proceso de ir modificándola. Las conductas problemáticas rígidas, una vez incorporadas al proceso terapéutico, permiten asegurar la participación del cliente. Dirigiéndose a la conducta problemática para su utilización, se da valor a aspectos del yo anteriormente rechazados. Parte de la genialidad de Erickson residía en su capacidad para reconocer esos aspectos de la personalidad, la conducta y las influencias situacionales del cliente empleándolos en terapia. Como puede verse en el caso del hombre que pensaba que era Jesús, la técnica de la utilización puede entenderse como un proceso de transformación. Esto puede incluir transformar la debilidad en fortaleza, o la inactividad en actividad significativa. Se hace con enorme respeto hacia el cliente. No se trata de llevarle la corriente de forma burda. Se trata de lograr encontrar algún beneficio o justificación en el comportamiento o atasco en el que está el cliente para normalizar o valorar, algunos aspectos al menos, de su estado. Esto se hará con respeto y ajustándose muy bien a la susceptibilidad del cliente. No se trata de validar simple y llanamente algo que el propio cliente percibe como nocivo. Se trata de localizar algún aspecto en su conducta que sea utilizable como punto de partida, que le proporcione una esperanza de cambio y mejoría. Algo que él mismo pueda considerar aceptable, incluso admirable. Obviamente, en casos de trastornos severos, como el del paciente de Erickson que se consideraba Jesús, la autopercepción que él tenía no era problemática para él, por lo que no hubo problema de utilizar su creencia para reinsertarle, en la medida de lo posible, en la sociedad logrando que desarrollara un trabajo que encajaba con su delirio y que éste dejara de ser el centro de su interés por tener otras ocupaciones que le reportaban sociabilidad y admiraciones. La utilización pretende intensificar la sensación subjetiva del yo que se desarrolla en el interior del cliente. Cuando Erickson mandó al hombre dedicarse a actos de servicio, hizo uso del pensamiento delirante de forma que pudiese emerger un nuevo concepto de sí mismo. En lugar de ser ridiculizado o marginado por su pensamiento delirante, el hombre fue colocado en una posición donde era valorado por los médicos del hospital que disfrutaban del tenis. Además, la librería que construyó quedó en el laboratorio como un monumento para que todos lo viesen. La obra de artesanía representaba algo bueno que había surgido de su interior y de la labor de sus propias manos. A través del cambio de la imagen que los demás tenían de él, pudo cambiar su autoconcepto también y obtener una mayor sensación de valía. Finalmente el poder del pensamiento delirante se desvaneció conforme las recompensas de la vida real se ponían a su disposición. Ya no necesitó refugiarse en un rol de ficción en el que tenía que ser respetado por definición siendo Jesucristo. 12.1 Vínculo simple. Informe de caso, la mujer que quería perder el tiempo. Una mujer que pesaba 115 kilos acudió a Erickson con el problema de la obesidad. Incómoda con las figuras autoritarias masculinas y con mucha resistencia hacia cualquiera que intentara manipularla, su resistencia a cambiar había provocado que renunciara a un terapeuta anterior. Cuando a Erickson se le hizo evidente que no quería hablar sobre cuestiones que estuviesen relacionadas con la terapia, describió la situación tal como la veía: creo que independientemente de lo que haga, usted seguirá insistiendo en desperdiciar la hora de terapia. Esta idea le resultó atractiva. Se dedicó a convencer a Erickson de que estaba en lo cierto. Erickson reconoció entonces que de hecho estaba manipulándole y que eso era un privilegio por el cual tenía que pagar. Erickson señala que su pago incluyó una mejoría gradual de su estado general. Erickson,
1959d. Todas las técnicas descritas en este capítulo crean un vínculo motivacional. El vínculo descrito en este apartado es simple porque pretende ser directo en lugar de paradójico. Se trata de una utilización de factores situacionales. Un vínculo simple es una técnica que emplea deseos no realizados con el fin de crear la suficiente motivación para activar y apoyar conductas para solucionar problemas. Se crean nuevas asociaciones haciendo depender la satisfacción del deseo profundo de desarrollar conductas necesarias para solucionar problemas. Durante una demostración de psicoterapia e hipnosis en un curso, un voluntario solicitó que Teresa le ayudara a comer más despacio porque, explicó, le gustaba tanto la interrelación humana que se producía durante las comidas que para seguir participando, aunque hubiera terminado su plato que había comido deprisa, se servía otro plato, y a veces otro más. Durante la entrevista el voluntario explicó algunas cosas de su vida, entre otras que había conocido muchas comidas de muchos países porque tuvo que viajar visitando iglesias y catedrales en busca de simbología para escribir su tesis. A la pregunta que pretendía ser retórica, ¿fueron viajes interesantes y viste muchas cosas hermosas? Él contestó, no tanto, iba de sitio en sitio y apenas recuerdo qué vi en cada sitio. Debería volver, seguro que ahora me gustarían mucho más. Habiéndose dado cuenta de que el voluntario era una persona que admiraba las cosas hermosas y que era consciente de que el trabajo y dedicación invertidos en crearlas las hace perdurar en el tiempo, Teresa quiso utilizar esto para que saboreara poco a poco aquello que había llevado a su mujer tanto tiempo elaborar en la cocina. Durante la metáfora hipnótica, Teresa le propuso que se asomara a la cocina por una rendija de la puerta entreabierta y viera cómo se iba preparando la comida, con cuidado, con tiempo, con mimo. Cómo se presentaba en una fuente, se disponía de forma estética, cómo se cuidaban los detalles y aunque se trataba de la cocina de su casa de adulto, él reportó haber estado viendo a su madre preparar la comida y haberse dado cuenta de que, en realidad, estaba espiando para ser el primero en sentarse en la mesa y poder terminar su plato e irse a su habitación antes de que llegara su padre, quien tenía por costumbre darle una colleja al sentarse. El querer evitar dicha costumbre, que si bien era una mal entendida forma de expresar afecto, le dolía real o moralmente, le hacía comer corriendo y pretender tener deberes refugiándose en su habitación. Esto le sirvió de explicación, pero Teresa no consideró que fuera un recurso suficiente para cambiar un hábito establecido desde hace tiempo. Pensó que había que hacerle sentir que ya no estaba en la misma situación y que mantener la misma actitud le hacía perderse el degustar sabores y ser más moderado en su ingesta. Por ello continuó transportándole a visitar las iglesias y catedrales que él había mencionado. En ellas, sobre todo en las que la terapeuta conocía, hubo una descripción detallada, poniéndole en contacto con detalles, incisión de la luz en vidrieras, bajorrelieves en piedra y policromados, dándole tiempo para deleitarse como adulto que era y capaz de poner al servicio de esa degustación de sus experiencias toda la experiencia adquirida a lo largo de la vida al tiempo que la compartía con las amistades que le acompañaban. Este tipo de utilización de las experiencias del cliente, sea de forma directa, como en el caso de la preparación de la comida observada por el niño, sea de forma metafórica con viaje a sus iglesias ahora con calma y capacidad de admiración, son muy propias de las técnicas ericksonianas. En ellas el cliente se siente atendido en su propio mundo y le es mucho más fácil encontrar experiencias, imágenes y recuerdos que puedan ayudarle a cimentar cambios de actitudes en su vida actual. Todo ello sin despreciar el insight que a veces surge en una sesión de un recuerdo, totalmente olvidado sino menospreciado, como el de la colleja, que puede servir al cliente como explicación de su conducta o como autojustificación. Un vínculo simple supone identificar lo que a una persona le gustaría hacer y luego vincular eso a algún resultado terapéutico. Se trata de una utilización de valores y deseos personales. Por ello la primera actuación en terapia es lograr que el cliente genere una meta, un objetivo claro de lo que quiere lograr y no de aquello que ya no quiere sufrir. A veces, esto es difícil para una persona que se siente perdida o para alguien que está abrumado por un conjunto de problemas que no logra desenmarañar. La parte llamada entrevista de la sesión y que en realidad contiene mucha intervención hipnótica conversacional es crucial tanto para que el terapeuta pueda conocer al cliente, captar sus deseos profundos no explicitados como para poder elicitar en el cliente insights en los que recupera recuerdos o contacta con deseos ocultados por su situación de bloqueo actual. La utilización consistirá en incorporar todos los detalles observados durante la entrevista incluyendo el objetivo que hubiera presentado desde el principio el cliente o que hubiera elicitado en la primera parte de la consulta. En otras palabras, en lugar de una recompensa genérica, se emplean los deseos existentes del cliente.
Es este enfoque altamente individualizado lo que convierte a la técnica en una cuestión de utilización en lugar de un simple condicionamiento conductual. No solo cambia la conducta, sino que en el enfoque hay implícito un reconocimiento y una afirmación del sistema personal de creencias y valores del cliente. El cliente se convierte en parte importante de la función terapéutica. 12.2 La utilización de una creencia cultural. La anécdota de las espinacas. Es sabida la aversión de los niños a comer verdura. De hecho, el famoso personaje de Popeye nació con la intención publicitaria de popularizar el consumo de una marca de espinacas enlatadas. Sin embargo, antes de que éste hiciera su aparición escénica, a los hijos de Erickson les encantaban las espinacas. Como explica Betty Alice Erickson, cuando todavía eran niños, Erickson les decía que eran demasiado pequeños para comer espinacas. Esto resultaba desconcertante para los niños. La señora Erickson acudía entonces en su rescate indicando que ahora eran probablemente lo bastante grandes para comer latas de espinacas. Los hijos de Erickson deseaban claramente hacerse grandes y mayores. De modo que respondieron a este vínculo sentándose en sus sillas lo más alto que podían, intentando parecer mayores y más maduros. Por fin, Erickson se daba por vencido, expresando sus muchas dudas, y permitía a los niños dar un bocado. Betty Alice aún recuerda estar suplicando espinacas, incluso frías de la lata, y las sigue comiendo de esa forma. El vínculo también creó una agradable recompensa igualmente para la señora Erickson. Su opinión fue la que se impuso. Erickson había diseñado una situación en la que nadie pudiera salir perdedor. Otro ejemplo podría describirse como tomar partido por el lado equivocado en una discusión. Este vínculo es simplemente un razonamiento frente al cambio que utiliza los deseos de los clientes de aceptar la otra mitad de su propia ambivalencia. Cuando hablaba con estudiantes con fracaso escolar, Erickson a menudo les decía, tienes derecho a decidir cuánto aprenderás y no quiero que aprendas ni una cosa más de lo que quieras aprender. Esto ofrece un marcado contraste con lo que están acostumbrados a escuchar de sus padres, ya puedes sacar mejores notas o si no ya verás. Cuando entrevistaba a pacientes inhibidos, Erickson solía decir, no me reveles ningún secreto que no te sientas cómodo compartiendo. En lugar de pensar en lo difícil que resulta compartir información, al paciente se le permite pensar en lo que a él o ella le gustaría compartir. Erickson y Rossi, 1981. Después de todo, rara vez acude un cliente a terapia para no decir nada. Esto resulta igual de inaceptable que un niño que considere la posibilidad de no tener nada que enseñar del tiempo que ha pasado en el colegio. Como con cualquier tipo de vínculo terapéutico, para que funcione este enfoque debe existir una contingencia significativa. Al tomar partido a favor del lado contrario de la discusión, al cliente se le da inicialmente algo de lo que distanciarse. Por supuesto, si te distancias de una cosa, entonces eso implica que te estás acercando a otra. Por ejemplo, una vez que estaba dando un curso, Betty Alice Erickson se encontró con que un sujeto para una demostración le hacía una increíble petición, hipnotízame, Betty, y haz que deje de engañar. Había sido incapaz de comprometerse en una sola relación en toda su vida. A causa de sus infidelidades, su primera mujer le abandonó llevándose a su hijo y se trasladó a otro país. Su segunda mujer le abandonó antes de tener un hijo. Su tercera mujer le abandonó antes de tener un hijo. Su esposa actual, la cuarta, acababa de dar a luz a un niño. El hombre sabía que si la engañaba, una vez más ella le abandonaría llevándose al hijo de ambos. Betty Alice indagó sobre su infancia y descubrió que había crecido desamparado, viviendo básicamente en la calle. Teniendo en cuenta este miserable pasado, creía que su posición actual en la vida y su orientación positiva hacia las personas era bastante notable. Después de usar trances tanto formales como informales para entremezclar numerosas sugestiones sobre la importancia de sus logros, Betty Alice le preguntó como de pasada, ¿quién va a enseñar a tu hijo a ser un hombre? Antes de que tuviese tiempo de responder, la pregunta fue rápidamente desechada, bueno, puede que tu hijo trabaje tan duro como tú y se convierta en un buen hombre. Este era obviamente el lado equivocado de la discusión. El hombre no quería perder a su hijo. Ese pensamiento era tan abrumador que de repente se le saltaron las lágrimas. El público se quedó atónito. 2 años después, el hombre se puso en contacto con Betty Alice para hacerle saber que seguía casado y comprometido en criar a su hijo. Una gran paradoja en el arte del cambio es que, siempre que intentas quitarle al cliente una conducta problemática, la tendencia natural es que el cliente se aferre más fuertemente a ella. Esta conducta territorial es especialmente evidente en el niño de 3 años que se agarra con fuerza a cualquier objeto que intentes arrebatarle. En terapia,
esto puede convertirse en un vínculo contraproducente que los terapeutas deberían esforzarse en evitar. Afortunadamente, este proceso puede ser invertido de modo que se cree un vínculo simple que motive al cliente a implicarse en una conducta de solución de problemas por propia elección. Uno de esos métodos es aconsejar al cliente que modere cualquier mejoría. La afirmación del terapeuta podría ser algo parecido a, su problema es complicado y por tanto su progreso tiene que ser gradual. El aplazamiento puede argumentarse debido a un cónyuge, a otros familiares, diciendo por ejemplo que la mejoría paulatina irá dando el tiempo apropiado para la adaptación suya y la de su entorno al nuevo comportamiento. En realidad lo que comunica esta actitud es que el cambio se producirá y además tendrá tendencia a hacerlo de forma más bien rápida, de modo que es la misión del cliente moderarlo. La ventaja añadida es que el cliente estará atento a sus cambios positivos y los irá reconociendo. El frenar un cambio positivo es prácticamente imposible, toda mejoría es acogida con regocijo y orgullo cuando es identificada. El problema surge más bien cuando los clientes mejoran y, al hacerlo sin esfuerzo, no se percatan de sus nuevos comportamientos y actitudes positivas. Lo importante es que el terapeuta no transmita sin querer la idea al cliente de que es incapaz de progresar. Por el contrario, al cliente se le hace sentir dispuesto a actuar y dispuesto a desafiar las expectativas de los demás haciendo progresos a su propio ritmo. Por supuesto, si estás haciendo progresos a tu propio ritmo, el vínculo implícito es que debes hacer progresos. Cuando esto se hace correctamente, el efecto emocional del aplazamiento es un aumento considerable del deseo de una mejoría continuada. Como se indicaba más arriba, la gente se inclina a querer aquello que no puede tener. Esta es una de las características más profundamente enraizadas del comportamiento humano. La mejor forma de hacer que un niño quiera comer espinacas es ponerlas fuera de su alcance. De modo similar, el cliente que tiene dudas sobre su posible recuperación, cuando el terapeuta pone fuera de su alcance o propone alguna limitación a dicha mejoría, hay un deseo instintivo de ir tras ella con una determinación incluso mayor. En algunos casos, el individuo se siente tan obligado a lograr una pronta recuperación que la recuperación adquiere un estatus involuntario. Existen varios casos en los que Erickson hizo que los pacientes volvieran y se disculparan por su fracaso en aplazar más su recuperación. Erickson, 1962 B. Grande. Se ha de destacar que aunque Erickson empleaba la técnica paradójica, no lo hacía indiscriminadamente. En particular detectaba a los pacientes críticos, o rebeldes, o manipuladores y utilizaba esos rasgos de su personalidad para lograr una motivación contradictoria. Como se ha mencionado antes, en el tratamiento del tabaquismo, una característica muy corriente es la rebeldía. Muchos adictos empezaron a fumar como un acto de rebeldía. Teresa empieza el tratamiento preguntándoles por qué desean dejar dicha actividad. Cuando contestan que para mejorar su salud, ella añade quitándole importancia a lo dañino que es el tabaquismo: bueno, sí, claro, no es bueno pero, al fin y al cabo, todos hacemos cosas perjudiciales para nuestra salud, poco ejercicio, demasiada ingesta, descuido del colesterol, etc. El resultado es que quien ha solicitado el tratamiento sin un auténtico convencimiento, se ve envuelto en defender las bondades de dejar de fumar y en convencer a la terapeuta que le ayude a poder hacerlo con hipnosis. 12.3 Doble vínculo. Informe de caso, el gran chasis de Goni. En el caso de Goni, de 12 años, que fue arrastrado hasta la consulta de Erickson por sus padres indignados, Erickson reprobó dicho comportamiento a los padres y se quedó con el niño solo en su consulta. Después del momento inicial descrito anteriormente, y cuando Goni se calmó, Erickson se maravilló de la altura y corpulencia de Goni, 1,75 de alto y 77 kilos de peso. Erickson quitó algo de presión de Goni afirmando: tus padres quieren que dejes la cama permanentemente seca enseguida, y eso sencillamente no es razonable. En primer lugar, has estado demasiado ocupado como para molestarte en aprender a dejar la cama seca. Tienes una enorme y hermosa estructura ósea, con enormes y potentes músculos para manejar esa estructura. Tu chasis es de los que llevó mucha energía desarrollar y es casi tan grande como el de tu padre y tú solo tienes 12 años. Llevó un montonazo de energía desarrollar un cuerpo tan grande y tan fuerte como el que tú tienes, y no te quedó ninguna energía para cosas tan insignificantes como una cama seca o cortar el césped o ser el favorito de un profesor. Pero pronto habrás crecido del todo, más que tu padre, y no te queda mucho para superarle. Entonces dispondrás de toda esa energía y potencia que has estado poniendo en crecer para que se extienda a las otras cosas que quieres, como una cama permanentemente seca.
De hecho, estás tan cerca de terminar de desarrollar ese enorme y potente cuerpo que probablemente ya tengas energía extra de sobra. Habiendo captado su atención, Erickson afirmó, en cuanto a lo de mojar la cama, has tenido esa costumbre durante muchísimo tiempo. Y hoy es lunes. ¿Crees que puedes parar de mojar la cama y dejar la cama permanentemente seca para mañana por la noche? Yo no lo creo y tú tampoco. De hecho, nadie con un poco de cerebro pensará una cosa así. ¿Crees que dejarás la cama permanentemente seca para el miércoles? Yo no. Tú tampoco. Nadie lo cree. De hecho, no espero en absoluto que dejes la cama seca esta semana. ¿Por qué habrías de hacerlo? Has tenido esa costumbre toda tu vida. Y simplemente no espero que dejes la cama seca esta semana. Espero que esté mojada todas las noches de esta semana. Tú también esperas eso y estamos de acuerdo. Asimismo espero que esté mojada también el próximo lunes. Pero hay una cosa que me tiene realmente intrigado. Y estoy realmente, total y absolutamente intrigado. ¿Dejarás la cama seca por casualidad para el miércoles o será un jueves? ¿Y tendrás que esperar hasta el viernes por la mañana para descubrirlo? Gonny escuchó atentamente estas ideas. La mirada en su cara indicaba que se trataba de pensamientos que no había tenido en cuenta antes. Entonces Erickson asignó a Gonny una importante tarea: ven a decirme el próximo viernes por la tarde si fue el miércoles o el jueves, porque no lo sé. Tú tampoco. En el fondo de tu mente no lo sabes. En la superficie tampoco. Nadie lo sabe. Tendremos que esperar hasta el viernes por la tarde, que era la siguiente cita programada de Gonny. El viernes por la tarde, Gonny entró sonriendo alegremente. Le dijo a Erickson algo que el propio Erickson describió como encantador: doctor, estaba equivocado. No fue el miércoles o el jueves. Fue el miércoles y el jueves. Erickson respondió con cautela: bueno, solo 2 camas secas seguidas no significa que vayas a dejar permanentemente la cama seca para la próxima semana. Vaya, ya ha pasado la mitad del mes de enero. Claro que en la segunda mitad de enero no puedes aprender a dejar permanentemente la cama seca y febrero es un mes muy corto. Tras dejar un tiempo a Gonny para que absorbiera estas ideas, Erickson continuó: Gonny, hay una cosa que me gustaría que entendieras. No sé si tu cama empezará a estar permanentemente seca el 17 de marzo, que es el día de San Patricio, o si empezará el Día de los Inocentes que celebramos el 1 de abril. No lo sé. Y tú tampoco lo sabes. Pero hay algo que sí quiero que sepas. Cuando sea no es en absoluto asunto mío. Jamás de los jamases va a ser asunto mío. En un seguimiento, Erickson informó de que Gonny había crecido del todo y ejercía la medicina. Se había casado y tenía un hijo. Era amable con su hijo. En la época del seguimiento, medía 1,92 y pesaba más de 108 kilos, todo ello músculo. Era lo bastante grande para mirar por encima del hombro al antiguo hombrecito que solía restregar la cara en la cama mojada, cosa que ocurría como castigo cuando por la mañana su padre le despertaba. Erickson informa que le miraba con tolerancia y regocijo. Según Gonny, papá lo hizo lo mejor que pudo. No sabía cómo hacerlo mejor. Erickson, 1952 2,1, 1962 B grande. Hay que destacar que Erickson logra no solo el éxito en el tratamiento, sino que el joven no guardara rencor hacia su padre. No nos dice cómo logra ese resultado, pero sí destaca que su cliente no guarda resentimiento hacia su padre. Liberar a alguien del rencor o de la culpa ha de ser incluido en toda psicoterapia porque si queda un vínculo nocivo relacionado con el problema, aunque la sintomatología de este haya desaparecido, el cliente seguirá percibiendo incomodidad, pena o desaliento en el futuro siempre que algo le recuerde ese episodio de su vida. ¿En qué se diferencia un doble vínculo de un vínculo simple? Como implica su nombre, es más vinculante. Hay menos sitio por donde escaparse. La técnica puede describirse como una especie de emboscada benévola. Su uso se basa en la anticipación de futuras conductas previstas, las cuales se emplean como contingencia terapéutica. Es cuestión de utilizar resultados previsibles. En algunos casos, Erickson empleaba incluso la resistencia del paciente a la terapia como parte del doble vínculo. Erickson, 1952 2,1. Cuando se le pidió que explicara su uso del doble vínculo, Erickson proporcionó la siguiente fórmula: ofreces ideas terapéuticas a las personas y las haces contingentes con cosas que van a ocurrir. Erickson, 1962 B grande. Utilizando el doble vínculo, el terapeuta puede introducir una nueva conducta para solucionar problemas haciéndola contingente con la expresión de pensamientos, sentimientos o acciones muy probables. Este tipo de contingencia normalmente no es reconocida por el cliente.
Es una forma compleja de compromiso en el que la persona se vincula no solo por sus palabras y su deseo, sino también por patrones de conducta firmemente establecidos. Un elegante ejemplo de doble vínculo terapéutico puede verse en la siguiente interacción entre Erickson y un niño pequeño. Sé que tu padre y tu madre han estado pidiéndote, Jimmy, que dejes de morderte las uñas. Parece que no saben que solo eres un niño de 6 años. Y parece que no saben que naturalmente dejarás de morderte las uñas justo antes de que cumplas 7 años. Y eso realmente no lo saben. Así que cuando te digan que dejes de morderte las uñas, simplemente no les hagas caso. Erickson, Rosie, 1976, p. 66. La primera contingencia en el vínculo es fácil de reconocer. El niño cumplirá los 7. Solo quedaban unos pocos meses para su cumpleaños, y eso era algo que tenía que suceder forzosamente. La segunda contingencia, que era la utilización de una conducta existente, es más difícil de ver. Si el niño hubiese estado realmente escuchando a sus padres cuando le decían que dejara de morderse las uñas, habría dejado de hacerlo y sus padres no hubieran tenido que llevarlo a ver a Erickson. Por lo tanto, cuando Erickson hizo depender también el resultado terapéutico de que Jimmy siguiera sin hacer caso a sus padres, utilizó, de forma positiva, una conducta que era muy probable que se produjera. Como explicaba Erickson, este doble vínculo creó la oportunidad de que Jimmy renunciara por sí mismo a morderse las uñas. Por consiguiente, Jimmy más tarde se jactaba del hecho de que lo dejó el mes previo a cumplir 7 años. Se añade el sentimiento positivo que tiene el niño de haberlo hecho por sí mismo y no por mandato paterno. Ha sido un acto autónomo y libre como consecuencia de estar creciendo. Esta actitud conlleva una consecuencia que abarca mucho más que el hecho de morderse las uñas, predispone al niño a adquirir una actitud en su vida que le guiará y le hará avanzar con mayor autorresponsabilidad. Erickson, Rosie, 1976, p. 66. Erickson utilizaba también la técnica del doble vínculo al solicitar información de determinados pacientes psiquiátricos, aquellos que ocultaban información vital, como la verdadera naturaleza del problema o del resultado deseado. Para crear un doble vínculo bajo estas circunstancias, la continua ocultación de información se convierte en la contingencia de la que se deriva el progreso. La necesidad de resistir asegura la conformidad. Por ejemplo, Erickson insistía en que tal paciente le ocultara información durante 1 o 2 semanas más. Esto le permitía al paciente desafiar las órdenes de una figura autoritaria mientras se transmitía al mismo tiempo la información necesaria para el tratamiento. Erickson, Rosie, 1976. Lo que es importante reconocer en este y todos los demás casos de doble vínculo es que representan una aceptación total de las necesidades inmediatas del paciente. Es este aspecto fundamental del doble vínculo terapéutico lo que lo convierte en un proceso de utilización. Hay numerosas oportunidades para el uso del doble vínculo en terapia. Siempre que se pida al cliente demostrar un síntoma, se crea un doble vínculo. El cliente quiere que se le comprenda y puede que no se dé cuenta de que, si puede empezar algo, entonces en determinado momento puede y debe decidir interrumpirlo. Todo comienzo intencionado debe tener un final intencionado. Ford intentó explicarle esta lógica a una mujer que había acudido en busca de ayuda con unos ataques de pánico. Los ataques de pánico se habían estado produciendo todas las noches durante los últimos 5 años. Afirmó que solo podía permitirse una sola visita y que dudaba que la psicoterapia pudiese ayudarla con lo que creía que era un trastorno físico. Se le ofreció la hipnosis como medio de inducir sin peligro un ataque de pánico de corta duración. Se quedó horrorizada ante esa idea. Ford hizo todo lo posible por explicarle por qué sería beneficioso. Pero después de un rato ella ganó la discusión y se sintió enormemente aliviada al escuchar que cualquier otra conversación sobre un ataque de pánico intencionado sería aplazada hasta después de que hubiese finalizado el ejercicio hipnótico. Entró en trance rápida y profundamente. Durante ese tiempo, se crearon las condiciones que ella identificaba como más probables de producir un ataque de pánico. Sus ojos estaban cerrados, las luces estaban apagadas y estaba en posición recostada. Pero no hubo ninguna sugestión respecto a tener un ataque de pánico. Tras despertarse del trance, la mujer insistió en que había escuchado todo lo que se dijo para comprobar si Ford intentaría obligarla a tener un ataque de pánico. El resultado final fue que ella demostró que tenía la voluntad y la capacidad de resistencia necesarias para elegir no tener un ataque de pánico. Esto supuso una utilización de su renuencia a acceder a todas las peticiones del terapeuta. Esa noche no experimentó ningún ataque de pánico, ni ninguna otra noche.
Varios meses después acudió a otras sesiones de hipnoterapia con otras cuestiones, ya que recordaba la eficacia de una técnica en la que se había respetado perfectamente su deseo de no reproducir el ataque de pánico durante la sesión de hipnosis. El doble vínculo terapéutico está hecho para adaptarse a los propósitos personales del cliente. El cliente que se encuentra ante un doble vínculo terapéutico no se siente obligado a obedecer determinada exigencia. Después de todo, es el cliente quien fija los objetivos terapéuticos a los que sirve el doble vínculo. Si el terapeuta tiene la actitud adecuada, el doble vínculo es considerado como una extensión del derecho del cliente a decidir. Es el poder del compromiso del cliente con la curación lo que convierte en eficaz el doble vínculo. De otra forma, los comentarios del terapeuta serían simplemente ignorados. La curación no es algo que haya que imponer al individuo. El doble vínculo terapéutico se ofrece por el contrario como uno de los muchos caminos hacia el resultado que desea el cliente. Cuando se hace correctamente, es una oportunidad de que los clientes se den cuenta explícita o implícitamente de su poder innato para el cambio. Es importante que la contingencia sea tanto convincente como fiable. Debe apelar a la lógica del cliente y debe estar indicada mediante una variable que se produzca según lo previsto. Quizá por ese motivo Erickson solía utilizar el propio complejo sintomático como contingencia para una mejora. ¿Qué podría ser más fiable que un problema que no desaparece? En lugar de temer el instante en que reaparecieran inevitablemente los síntomas del paciente, Erickson esperaba alegremente el resultado de lo que era esencialmente una paradoja de ganar-ganar. El paciente puede arruinar la directiva terapéutica no repitiendo la conducta sintomática, en cuyo caso la terapia tiene éxito. O el paciente puede repetir la conducta sintomática y como resultado de la cooperación con la terapia descubrir que la conducta ya no funciona como antes lo hacía, en cuyo caso se inicia un impulso hacia el cambio. El ejemplo más directo de este proceso por parte de Erickson fue una descripción de cómo proporcionó cierto alivio a un paciente que sufría dolor por un cáncer de estómago. En este caso, el dolor se experimentaba como un constante dolor punzante. Erickson respondió a la necesidad de confort del paciente diciéndole, con cada pinchazo de dolor notarás un aumento de calor en las piernas. Con cada pinchazo de dolor notarás una creciente sensación de confortable calor en las piernas. El propósito de esta afirmación era ayudar al paciente a reconocer la posibilidad de experimentar un calor confortable en alguna parte de su cuerpo. Erickson inició el proceso de experimentar confort en un lugar donde no había cáncer. El hecho de que este nuevo aprendizaje fuese contingente respecto a la experiencia de un síntoma recurrente, localizado en el estómago, hizo más probable que el paciente modificara su percepción de su estómago. Erickson, 1962 B. Grande. El hombre estaba vinculado tanto por la fiabilidad del dolor punzante como por la plausibilidad de que el calor pudiese experimentarse en alguna parte de sus piernas. Se evidencia mucha mayor complejidad en casos en los que Erickson empleó aspectos desagradables de la personalidad como una contingencia para el progreso terapéutico. Se trata de casos en los que era capaz de oponer una conducta problemática a otra. Un médico que padecía insomnio le explicó a Erickson, desde hace 12 años me voy a la cama a las 11:30 de la noche. Me entra sueño a eso de las 2:30. Hacia las 4, me pongo a dar vueltas y a agitarme. Lucho contra ello y me pongo cada vez más furioso. La vida se me está haciendo muy desgraciada. Mi mujer no me deja entrar siquiera a su dormitorio porque no puede soportar que dé vueltas y me agite, y eche pestes por mi falta de sueño. Estoy muy enemistado con toda mi familia. Erickson le preguntó al hombre sobre su juventud. Se había abierto camino tanto en la universidad como en el departamento de medicina. El hombre tenía un enorme interés en la literatura inglesa. En la universidad, había esperado con ansiedad el día en que pudiese leer todo Dickens y todo Scott. Después de descubrir lo ocupado que había estado y lo muchísimo que había deseado leer aquellos libros, Erickson le dijo, ahora escuche, doctor. Ha estado ejerciendo durante muchos años. Ha estado demasiado ocupado para leer esos libros, aunque en la universidad se prometió a sí mismo que los leería. Mientras se mantiene despierto cada noche, noche tras noche, simplemente perdiendo el tiempo, como ha estado haciendo durante 12 años, ¿por qué no mantenerse realmente despierto y sacar provecho de ello? Así que monte una lámpara en la repisa de la chimenea y coloque ahí un volumen de Dickens. Váyase a la cama a la hora acostumbrada. Si no se queda dormido a la media hora, incorpórese y quédese de pie junto a la chimenea para que pueda leer a Dickens toda la noche. No se siente. Se dormirá si se sienta. Póngase al día en la lectura de Dickens. Quédese ahí el resto de la noche. Puede hacerlo. Una camarera está de pie todo el día. Usted puede estar de pie toda la noche. Solo perderá a lo sumo 1 hora y media de sueño potencial.
Usted puede permitirse eso. Erickson se refería a la queja del paciente puesto que éste mencionaba que a lo sumo dormía 1 hora u hora y media, no podía perder más tiempo de sueño que el que afirmaba ser capaz de realizar. Erickson, 1962 B. Grande. El médico quedó convencido por la lógica de Erickson. Durante las 3 primeras noches leyó junto a la chimenea toda la noche. Las 3 noches siguientes durmió toda la noche. Esto se convirtió en su costumbre normal. Alternaba noches de lectura con noches de sueño. Acabó leyendo todos los volúmenes de Dickens y todos los volúmenes de Scott, y de Shakespeare también. Según los informes del hombre y de su mujer e hijos, la relación familiar mejoró sustancialmente. Su práctica médica también mejoró tremendamente. Erickson, 1962 B. Grande. La característica más interesante de casos como el anterior es que las futuras apariciones de la conducta problemática no solo son soportables, son transformadas en algo deseable. Una dinámica similar puede verse en el caso del paciente que se había pasado 11 años sentado en una silla de ruedas a causa de una dolorosa artritis. Erickson, previendo alguna recaída, y para evitar el desánimo si esto sucediera, indicó que dichas posibles recaídas serían la señal de que la mejoría continuaba asentándose. Al hombre se le dieron unas vacaciones de 7 días durante los cuales estuvo en cama leyendo libros. El doble vínculo se ajustó a la lógica del paciente y le proporcionó un mayor reconocimiento por la serie de circunstancias a que se había enfrentado. Estaba obligado tanto por la artritis residual como por las exigencias de una agenda apretada a disfrutar de sus días en cama. Era un suceso que tenía un principio y un final definidos. Esto ayudó a protegerlo de la idea potencialmente perjudicial de que la terapia solo podía proporcionar un alivio temporal y que eventualmente tendría que regresar a las condiciones existentes antes de ver a Erickson. Debido a que pequeñas cantidades de fracaso forman parte de cualquier iniciativa, la predicción de un pequeño fracaso se convierte en un doble vínculo cuando se asocia a evidencias de progreso. Otro ejemplo de esto es la labor de Erickson con Cassie, un caso descrito anteriormente. Sufría de un dolor insoportable que Erickson redujo pero no eliminó completamente. Fue la experiencia de un dolor continuo secundario lo que produjo el doble vínculo. Al explicar su uso del doble vínculo, Erickson afirmó, mientras tuviese malestar en el área del pecho, había de sentir entumecimiento en otras partes de su cuerpo. Y podía seguir deseando que tuviese el mismo éxito ahí como en otras partes. De ese modo hice que toda la experiencia general de Cassie ratificara el entumecimiento de su cuerpo, dejándola que se quedara con ese dolor secundario, implicaba el éxito de lo demás. A la mujer le habían dicho los médicos que solo le quedaban unos meses de vida. El fracaso de su salud era una realidad ineludible, por lo que Erickson utilizó el fracaso como una oportunidad para favorecer su progreso. Un aspecto muy importante a tener en cuenta sobre el uso de un doble vínculo es que no es necesario hacer que el cliente cumpla una directiva. El éxito puede hacerse contingente con la negativa a acceder a una prueba terapéutica. Betty Alice Erickson recuerda haberle pedido al Dr. Erickson que la ayudara a superar un miedo al dentista que arrastraba de tiempo atrás. A pesar de su buena dentadura, tenía un miedo irracional al dentista. Cuando sus hijos se hicieron lo bastante mayores para visitar al dentista, decidió que no quería que ese miedo les sirviera de modelo. Erickson le pidió reiteradamente que explicara por qué quería superar ese miedo, puesto que no le había molestado realmente hasta entonces. Erickson señaló que el padre de los niños no era aprensivo y podían seguir su ejemplo. Tenía muchas razones por las que Betty Alice no necesitaba preocuparse por esa cuestión. Sin embargo, ella se empeñaba. Realmente no quería que sus hijos se enteraran de esta conducta irracional. Finalmente, Erickson acordó que la ayudaría y que en una sola tarde la curaría de su miedo al dentista, para siempre. En primer lugar, Erickson hizo que Betty Alice accediera a seguir sus instrucciones. Las instrucciones eran las siguientes. Haz un gran letrero que diga, me desmayo en la consulta del dentista. Ata el letrero a una cuerda de modo que puedas llevarlo alrededor del cuello. Erickson se ofreció a disponerlo todo con el dentista de la familia para que ella se sentara en su consulta. Él informaría a la enfermera de que si Betty Alice se desmayaba, la enfermera tenía que ignorarla y decirle a cualquier paciente preocupado que todo estaba bien y que podía ignorar la situación. Erickson le aseguró que si se desmayaba no estaría mucho tiempo inconsciente y luego podría volver a sentarse con su letrero alrededor del cuello. «Te habrás curado de tu miedo irracional al dentista en un día», dijo con orgullo. Betty Alice se sintió horrorizada. «No lo haré». Erickson respondió, «Muy bien», y se dispuso a marcharse. Betty Alice siguió sintiéndose horrorizada. «Pero dijiste que me ayudarías a superar mi miedo al dentista para ayudar a mis hijos». Erickson se volvió y la miró.
Te he ofrecido una forma de ayudar a tus hijos y la rechazaste. Por lo que a él se refería, la conversación había terminado. Mirando hacia atrás, Betty Alice considera esta intervención como un maravilloso éxito. Primero, Erickson se aseguró de que sus motivos fuesen profundos. A continuación, le prometió la consecución de su objetivo. Después se estableció una situación con 3 opciones, 2 de las cuales eran inaceptables. Podía humillarse en público o podía no ayudar a sus hijos. La tercera posibilidad implícita era curarse. Esta era la opción que Erickson estaba seguro que elegiría y por tanto se hizo depender su éxito de su negativa a seguir sus instrucciones. Años después, ella le preguntó por qué había diseñado esa situación como lo había hecho. Él respondió que tenía mucha fe en que sería capaz de descubrir la respuesta por sí misma y contaba con ello. Funcionó, ¿verdad?, dijo con una abierta sonrisa. ¿Y cuál es el doble vínculo que Erickson utilizó con Gonnie? ¿Sobre qué contingencia dispuso Erickson la terapia? El niño sabía que había estado toda su vida mojando la cama y que ningún castigo le haría detenerse. Por tanto, Erickson tuvo que elegir un vínculo terapéutico incluso más potente. Como explica Erickson, 1964, mirando a ese niño sabía que podía esperar determinado crecimiento. Podía deducirlo mirando la forma de su cara, el tamaño de sus manos y la densidad del tejido sobre sus codos y tobillos. Su madre medía 1,80 de alto con una enorme estructura ósea. Era una mujer de una enorme figura. Gonnie tenía todas las probabilidades a su favor de alcanzar una estatura mayor que la de sus padres. De modo que le ofrecía a Gonnie un tipo de perspectiva diferente de su cuerpo. Le di una explicación para guardar las apariencias, llevó un montonazo de energía desarrollar un cuerpo de ese tamaño en 12 años escasos, le llamé chaval, era algo cordial. Él sabía que solo estaba en 5º curso. En los dobles vínculos ofreces nuevos entendimientos y nuevas ideas y las relacionas de algún modo incontestable con el futuro lejano. Gonnie iba a hacerse mayor. Se haría más alto. Se haría más pesado. Pasaría luego al bachillerato. Pasaría luego a la universidad. No mencioné el bachillerato porque tiene que ser el futuro lejano. Volvió a casa pensando en convertirse en jugador de fútbol en lugar de pensar, comillas, ¿volveré a mojar la cama esta noche? Gonnie no podía evitar crecer y hacerse mayor. Esa era la contingencia física. Sin embargo, Erickson insertó también una inteligente contingencia psicológica. Es similar a la paradoja de obligarte a no pensar en el elefante blanco con cascabeles en las orejas. Para evitar pensar en ello, tienes que acordarte constantemente de la imagen. Y de ese modo la cuestión de lograr una cama permanentemente seca fue transformada en absoluta certeza cuando Erickson hizo el comentario, no me importa lo más mínimo. Como explica Erickson, se trataba de una sugestión posthipnótica que le acompañaría durante el resto de su vida. Durante el resto de su vida, Gonnie tendría que recordar no hablarle a Erickson de su cama permanentemente seca y la única forma de hacerlo era dejando la cama permanentemente seca. En otras palabras, la pregunta en la mente de Gonnie no era, ¿dejaré la cama seca? La pregunta era ¿qué noche? Y después ¿qué le diré al doctor? Erickson una vez que deje la cama permanentemente seca. El progreso continuo de Gonnie con la terapia dependía de la probabilidad de que buscara una respuesta a estas preguntas. ¿Y por qué era tan importante la contingencia psicológica? Como explicaba Erickson, la terapia es algo participativo y es mejor que hagas que tu paciente participe contigo. Erickson, 1964. El reconocimiento de este hecho refleja entonces la esencia de la utilización. 12.4 Utilización de un problema secundario. Uno de los valores de la utilización es que no importa dónde se aplique. Las virtudes de una persona pueden ser utilizadas lo mismo que sus defectos. En algunos casos, es incluso útil usar deficiencias que originalmente no formaban parte de la exposición clínica. Si el problema secundario es de los que pueden corregirse fácilmente, entonces se abre una valiosa vía. En esos casos, Erickson utilizaba la resolución de un problema secundario como inicio para la recuperación de otros problemas clínicos más complejos. De modo similar a las técnicas anteriores de utilización, se crea un vínculo muy sutil e implícito cuando un cliente responde favorablemente al tratamiento por un problema secundario. Durante años, los comerciales han usado la famosa técnica del pie en la puerta. Antes de pedirle a una persona que acceda a una petición importante, primero le piden a la persona que responda positivamente a una pequeña, ¿puedo simplemente mostrarle mi producto? Las investigaciones han demostrado que las personas tienen más probabilidades de acceder a una petición importante después de haber accedido a una pequeña. Friedman y Fraser, 1966,
Howard, 1990. El vínculo está implícito. Tras el éxito obtenido en la petición inicial, los individuos se ven dotados de determinados rasgos, Friedman y Fraser, 1966. En el contexto de la terapia, los clientes que responden favorablemente al tratamiento de un problema secundario se ven capaces no solo de curarse, sino vinculados también al proceso curativo para ser consecuentes. Cialdini, 1995, se refiere a esto como la regla de la coherencia. Tras comprometerse a una posición, uno debería estar más dispuesto a acceder a peticiones de conductas que sean coherentes con esa posición. P. 264. Cialdini introduce esta regla con una cita de Leonardo da Vinci: es más fácil resistirse al principio que al final. La utilización de un problema secundario permite a los clínicos emplear los desafíos de la vida cotidiana y utilizar la resolución exitosa de un problema, de modo que los clientes puedan reconocer su capacidad para resolver otras cuestiones más complejas. Es entonces la tarea secundaria, y no el problema clínico principal, lo que se convierte en el centro de todos los esfuerzos. Para que esta técnica sea más eficaz, la elección de la tarea secundaria debería basarse en cualquier cosa que el cliente crea que necesita mejorar. Haley, 1984. Una de las más elocuentes descripciones de caso de esta técnica puede encontrarse en un artículo de Erickson, escrito sobre el tema de la utilización. Erickson, 1959-2001, pp. 24 a 25. Erickson había sido contactado por los padres de una niña de 9 años porque estaba suspendiendo en lectura, escritura y aritmética. También estaba fracasando en el ámbito social y retrayéndose. Cuando se le preguntaba sobre su experiencia en el colegio, contestaba o enfureciéndose o llorando, a la defensiva: no sé hacer nada. Tras investigar un poco, Erickson se enteró de que había logrado un buen rendimiento escolar en años anteriores, pero que tenía menos éxito en el patio de recreo. En sus relaciones sociales era incompetente, indecisa y torpe. Sin embargo, a sus padres solo les preocupaba su rendimiento académico. Como la niña se negaba a acudir a su consulta, Erickson se reunía con ella cada tarde en su casa. Tras enterarse de que le desagradaban determinadas niñas porque siempre estaban jugando a las tabas o patinando sobre ruedas o saltando a la comba, Erickson la persuadió para que aprendiera a jugar a las tabas. En 3 semanas era una excelente jugadora. Sus padres estaban muy disgustados con la falta de atención de Erickson a los temas académicos. No obstante, Erickson empleó las 3 semanas siguientes en enseñarla a ser una patinadora competente. A continuación aprendió a saltar la comba. Esto solo le llevó una semana. Erickson la desafió después a una carrera de bicicletas, que ganó ella. Como informa Erickson, esa fue la última entrevista terapéutica. Inmediatamente procedió a convertirse en la campeona de primaria de tabas y salto de comba. Su rendimiento escolar mejoró asimismo. Erickson, 1958 p. 25. Al final de su experiencia escolar obtuvo el título con matrícula de honor. Como puede verse en este caso, Erickson utilizó otras áreas en las que la niña sufría de pánico escénico y creó una expectativa de logro. Los éxitos iniciales que experimentó con Erickson crearon una nueva imagen de sí misma que se generalizó a múltiples áreas de su vida. Los elementos esenciales que contribuyeron al compromiso de la niña con un progreso continuo incluyen: primero, su implicación activa en el proceso terapéutico; segundo, el hecho de que se le pidió que hiciese algo que exigiera esfuerzo; tercero, el hecho de que sus triunfos fueron presenciados por otros, incluyendo su hermano; y cuarto, el hecho de que se sintiese motivada interiormente a realizar las tareas que Erickson le pedía. Se trata de las mismas 4 dinámicas descritas por los psicólogos sociales como instrumento eficaz para asegurar un patrón de respuestas consistentes. Cialdini, 1995. Cuando se utilizan terapéuticamente, estas dinámicas crean una clase especial de esperanza, el tipo que probablemente dé como resultado un progreso continuo. El que un cliente consiga progresar en un ámbito de su vida a través de realizarse en otro que le resulta difícil pero tentador es la estrategia seguida por Teresa con una joven maestra frustrada. La cliente había estudiado magisterio, en el curso de unas prácticas se desanimó por completo. Nada más sentarse dijo: me di cuenta de que nunca podría trabajar con niños. Los niños en grupo son terribles y crueles. En verdad no son como el sobrinito obediente y tranquilo que yo cuidaba antes de empezar mis estudios. Así que mi padre me ha conseguido un trabajo de administrativa en una empresa de un amigo, pero tampoco valgo para eso, archivo equivocadamente, no llego a la hora, se me caen los papeles, pierdo las listas de lo que tengo que hacer.
Esto hasta el punto de que mi jefe ha hablado con mi padre. Estoy muy decepcionada, el médico me ha dicho que tengo depresión. No voy a poder trabajar nunca. Teresa contestó, bueno, ¿y si no trabajas, qué te gustaría hacer? Hubo un momento de sorpresa, y de repente se le iluminó la cara pero guardó silencio. Silencio respetado por la terapeuta, por lo que se vio la cliente abocada a exponer lo que había cruzado por su mente diciendo en voz baja como avergonzándose de ello, bueno, me gustaría hacer cerámica. Después de indagar que nunca había hecho algo parecido, Teresa le pidió que no volviera a terapia hasta que hubiera encontrado un curso en el que experimentara lo que es hacer cerámica y que debía presentar eso a sus padres como una receta terapéutica a la que no podrían oponerse, ya que sabían antes de haberla acompañado a terapia que los ericksonianos dan tareas un tanto extrañas. Ella argumentó que desde luego les iba a parecer muy extraño, porque ni a ella se le había ocurrido nunca hacer cerámica y jamás había expresado el querer hacer tal cosa. 3 meses después Teresa recibió un paquete postal. Un sobre de burbujas que ingenuamente pretendía proteger un cacharrito de cerámica con el logotipo del Instituto Ericsson Madrid desarrollado con mucha creatividad. El pequeño recipiente llegó roto, pero recompuesto y pegado luz en la estantería del recibidor. Es una hermosa metáfora de cómo reorientar positivamente a alguien que se siente inútil. La nota que acompañaba era la siguiente: esta es mi primera obra de cerámica, he logrado hacerla gracias a ti. Bueno, tú dirás que es gracias a mí, pero has sido tú quien me animó a hacerla. Y para poder pagarme el curso, empecé a apreciar mi trabajo y ahora lo hago muy bien. No hubo necesidad de más sesiones y el bol es un precioso símbolo que Teresa guarda con cariño. 12.5 Prescripción del síntoma. Informe de caso, el niño que hacía ruiditos. William era un niño de 7 años que tenía un tic vocal recurrente. A cada minuto, durante todo el día, hacía un ruido que sonaba como el de un ratón. Su madre, su padre y sus profesores estaban preocupados por esta conducta inflexible. Todos querían saber por qué hacía esos sonidos. Se le pidió a Ericsson su ayuda, de modo que durante una visita a domicilio mandó a William a su cuarto con instrucciones médicas de que debía hacer su sonido 2 veces por minuto en lugar de solo 1 vez por minuto. Y el que hiciera esto era la condición para que se le permitiera salir de su cuarto. Aunque en un principio se resistió, finalmente William decidió hacer ruiditos 2 veces por minuto. Después de un día entero practicando el sonido 2 veces por minuto, se le dijo que tenía que mirar el reloj, porque si no hacía ruiditos 2 veces por minuto, sería enviado de vuelta a su cuarto. Al día siguiente se le pidió que intentara hacer ruiditos 3 veces por minuto. Después de eso, 4 veces por minuto. Esta disposición se justificaba por la necesidad de Ericsson de estudiar y examinar la conducta. Ericsson tranquilizó a William diciéndole que era importante entender por qué hacía los ruiditos. El niño creyó que Ericsson era muy estúpido por necesitar tanto tiempo para estudiar su conducta. En una semana, William había asumido el control de su hábito y le traía sin cuidado volverlo a tener. Varios años después, sus padres confirmaron que no solo dejó de hacer ruiditos, sino que tampoco desarrolló otra sintomatología. Ericsson, 1960 B. Grande, Ericsson, F. Sector, 1961, p. 326. A veces la mejor forma de convencer a alguien de que está equivocado es dejar que se salga con la suya. Red O'Donnell, circa de 1900 a 1984. La palabra prescripción es un término que frecuentemente se relaciona con la idea de ser mandado por un médico a hacer físicamente algo durante una rutina diaria para la recuperación. Es un ritual de la medicina actual en el que debe tragarse una píldora amarga aunque a veces la medicina pueda ser dulce. Este ritual puede facilitar la curación incluso sin la presencia de la medicina, como así lo demuestran décadas de investigación sobre la teoría del placebo. Por consiguiente, también podemos considerar que en psicoterapia pueden existir directivas conductuales que impliquen un proceso de curación convirtiendo a los clientes en participantes activos de la terapia. La terapia que comienza en la consulta debe descubrir de algún modo una aplicación en la vida diaria que implique al cliente. Por esta razón, Ericsson con frecuencia prescribía tareas a realizar fuera de la consulta. Esta es una de las formas para que los aprendizajes logrados en el contexto de la sesión terapéutica se generalicen a otros ambientes. Es también un medio de asegurar un compromiso de cambio y una expectativa de progreso. Cuando la directiva conductual implica la ejecución reiterada de una conducta desagradable, como con la prescripción de un síntoma, el proceso de compromiso se hace mucho más profundo. No hay motivo para pedirles a los clientes que hagan algo alejado de su repertorio de conductas,
lo que podrían descartar como imposible, cuando en su lugar se les puede pedir que hagan algo de lo que apenas pueden contenerse. El mensaje implícito tras esa directiva es que los clientes pueden y deben ser como son, y, haciendo más de aquello que no pueden dejar de hacer, harán progresos hacia la curación. Bajo estas circunstancias, el cambio terapéutico se produce como resultado del aprendizaje experimental de los clientes y de la cooperación con el propósito terapéutico. Se trata de una subclase de doble vínculo que justifica su consideración como técnica de utilización singular y altamente sofisticada. En la extensa bibliografía clínica, el término prescripción del síntoma se emplea junto con otros términos como paradoja, intención paradójica y directiva paradójica. Estos conceptos son más o menos equivalentes. Sin embargo, hay algunas distinciones más sutiles entre diferentes tipos de paradoja que se introducirán en este apartado. De entre estos, prescripción del síntoma es el término clínico que describe con mayor exactitud el procedimiento general y se adapta a sus muchas variedades. Aunque Erikson no fue el único terapeuta en emplear con éxito la paradoja, fue uno de los más creativos en encontrar distintas formas de prescribir un síntoma. Algunos métodos descritos en la bibliografía ericksoniana existente incluyen la programación del síntoma, el adorno del síntoma, el desplazamiento del síntoma y la sustitución del síntoma. Todos ellos tienen en común una directiva paradójica de seguir experimentando el síntoma de alguna forma para que pueda producirse el cambio. Dos de ellos pueden verse en el caso del niño que hacía ruiditos. Al prescribir el síntoma, Erikson lo adornó haciendo que se produjera con mayor frecuencia. Después programó el síntoma subrayando la importancia de mirar el reloj y asegurarse de que los ruiditos se producían de acuerdo a un programa. Luego lo adornó aún más aumentando el número programado de ruiditos. Otras opciones para el adorno incluyen aumentos en la intensidad del síntoma, en la duración del síntoma, y en la complejidad del patrón sintomático. Como en el caso del niño con el tic vocal, el adorno del síntoma y la programación del síntoma eran a menudo usados por Erikson como medio de convertir el síntoma en una prueba rigurosa y de ese modo acelerar su extinción. Haley, 1984. Desmenuzar, romper el síntoma, descomponerlo, desestructurarlo y analizarlo puede implicar el desactivarlo y anularlo. Teresa le pidió a un recién licenciado programador de software que hiciera un programa para que su ordenador tartamudeara. Fuera el tartamudo audible o por escrito. Tras un mes de trabajo el joven informático volvió diciendo que había aprendido mucho y no solo de cómo programar. Explicó, hablando perfectamente, su experiencia y relató cómo el programa había interesado a sus profesores y le habían pedido que lo presentara en público, cosa que había sido capaz de hacer sin tartamudear. La tercera variedad, desplazamiento del síntoma, implica la cosificación de objetos externos. El ejemplo clásico es cuando Erikson hizo que una mujer dejara de tener fobia a los aviones en una silla. El desplazamiento del síntoma fue tan real para ella que no permitía que nadie más se sentara en esa silla. Erikson y Rossi, 1979. El concepto de desplazamiento del síntoma parece en principio algo increíble. Pero si uno acepta la idea de que las personas utilizan de hecho un mecanismo de defensa conocido como proyección, entonces la técnica puede verse como una utilización de esta tendencia natural. La proyección es un medio espontáneo de evitar pensamientos, sentimientos o conductas inaceptables atribuyéndoselas a otros. Cuando la proyección es dirigida intencionadamente hacia un objeto benigno, en lugar de a una persona, entonces el síntoma ha sido prescrito y desplazado de tal forma que el progreso puede lograrse sin ninguna complicación social. En una ocasión una enfermera llegó a la consulta diciendo que su compañera de trabajo estaba recorriendo medio mundo desde que había sido tratada por Teresa de su fobia de volar. Ella sentía envidia y se había decidido a pedir ayuda, puesto que ella tampoco soportaba el volar y sobre todo el aterrizar. Durante la metáfora empleada Teresa invitó a su cliente a sentirse ligera mientras se sentía tumbada en una playa mirando las nubes, entre las cuales se divertían las gaviotas planeando, subiendo y bajando. En el momento adecuado en el que sintió que la cliente no se asustaría por estar muy disociada la convirtió en gaviota y tras un rato de experiencia de volar y poder ver muchas cosas allí abajo hizo que la gaviota se posara con elegancia sobre la arena húmeda. La clienta abrió los ojos en ese momento. Estaba ansiosa por contar lo maravillosa que había sido la experiencia y añadir, lo mejor ha sido aterrizar con elegancia. Durante varios años Teresa fue recibiendo postales de distintos países hasta que se convirtieron en emails con fotografías al pasar el tiempo. La última variedad de esta técnica es la sustitución del síntoma. Implica una directiva de cambiar la localización o topografía de la experiencia sintomática.
Se ordena a los pacientes experimentar el síntoma en una parte diferente del cuerpo o con diferentes características físicas. Esta técnica era más frecuentemente utilizada en casos en los que Erickson creía que el paciente necesitaba conservar algunos restos del complejo sintomático. Por ejemplo, a una profesora de colegio que se sentía obligada a llevar consigo en todo momento una pistola cargada. Le dijo Erickson que debía tener algo en su bolso que simbolizara la muerte y por ese motivo tenía que llevar una pistola de juguete cargada a todas partes. Erickson, 1977 B grande. Se trata de un cambio en la topografía del síntoma, que en aquel entonces no habría provocado ninguna alarma entre los padres o los demás profesores. Se ha de tener en cuenta que esta intervención tuvo lugar en una época en que no existían episodios de violencia con armas de fuego en los colegios ni la amenaza del terrorismo en los aeropuertos. Con la forma en que ha cambiado la sociedad, esta directiva en concreto ya no es aconsejable. En otro caso interesante, en el que Erickson actuó solo como asesor, un terapeuta logró ayudar a un soldado que padecía una parálisis psicogénica en el brazo. Utilizando la hipnosis, se ordenó al soldado que experimentara toda la parálisis en su dedo meñique. De esta forma la parálisis no interfirió con su capacidad de utilizar su fusil. Erickson, 1977. Podría argumentarse que la parálisis fue desplazada en lugar de sustituida, sin embargo, el cambio de localización implicó la sustitución de un tipo de parálisis por otro. En cualquier caso, el resultado final es paradójico por naturaleza. El soldado comenzó a hacer progreso solo después de que se le dijera que debía conservar algún resto de su problema. Frente a la incapacidad de creer poder actuar sobre un síntoma que se ha sido incapaz durante toda la vida de quitarlo, es mejor solo desplazarlo. A veces es posible considerar este desplazamiento como una primera etapa para anularlo después. Suele ser más fácil convencer a una persona de que se puede anular un tic después de haberlo desplazado. Esta primera actuación demuestra que la persona no está sometida al síntoma y que éste puede ser modificado. Tras esto el cliente acoge mejor la idea de poder anularlo. Comenta Teresa que en una ocasión un tic que consistía en torcer la boca y guiñar el ojo mantenido desde los 5 años tuvo que ser desplazado y anulado en 2 tiempos a un joven de 20 años. Entre ambas actuaciones se le recomendó que perdiera una decena de kilos puesto que ese sobrepeso era utilizado por él para aislarse de la interacción social sin tener que responsabilizar de ello al tic que tenía asumido como inevitable. Durante su dieta mantuvo un discreto temblor en el dedo meñique y se fue acostumbrando a poder disfrutar de la compañía de amigos que se maravillaban de la rapidez con la que estaba perdiendo peso sin, curiosamente, nunca mencionar que hubiera perdido el tic. Este hecho le hizo aceptar que podía dejar el temblor del meñique siempre que él quisiera y así lo hizo en cuanto logró su peso ideal. Aunque la esencia de la prescripción de un síntoma es simplemente la aceptación deliberada por parte del cliente de una conducta, pensamiento o sentimiento previamente inaceptable, se añade mayor potencia a la técnica cuando se usa una de las variedades de prescripción del síntoma arriba enumeradas. Esto ofrece la oportunidad de hacer ligeras modificaciones en los patrones de respuesta habituales del cliente. Añadiendo algo al patrón de conducta sintomática, como con el adorno del síntoma, se origina un sutil proceso de cambio. Al modificarse gradualmente el síntoma de forma apenas visible, la estrategia de la progresión se combina con la utilización terapéutica de la conducta problemática. Este compuesto estratégico nos recuerda el comentario de Erickson de que si puedes hacer que el paciente se mueva un par de centímetros, esto puede originar un proceso de crecimiento continuo. En el caso de la terapia, es el malestar de la persona lo que se disminuye progresivamente. Erickson empezó en primer lugar a experimentar con la paradoja en 1930, Erickson y Zeig, 1977-2001. Era más o menos la época en que Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, estaba desarrollando independientemente su conceptualización de la intención paradójica. Frankl, 1939. A semejanza de Erickson, Frankl sostenía que la paradoja ofrece a los pacientes la oportunidad de elección, ahí donde antes parecía no disponerse de ninguna. Según Frankl, el hombre no es de ningún modo simplemente un producto de la herencia y el ambiente. Existe un tercer elemento, la decisión. El hombre fundamentalmente decide por sí mismo. Y, finalmente, la educación debe ser educación dirigida a la capacidad de decidir. Frankl, 1973, p. 6. A través del uso combinado del humor y el adorno del síntoma, Frankl permitía al paciente desapegarse, colocarse a una distancia de su propia neurosis. Frankl, 1984, p. 127. A diferencia de Frankl,
la utilización paradójica de síntomas por parte de Erikson estaba muy individualizada. La justificación de Erikson para la técnica estaba vinculada a las metas y objetivos personales del paciente en lugar de a una doctrina existencial. Una de esas metas que algunos individuos traen a terapia es su intención no manifiesta de desafiar los esfuerzos de una poderosa figura autoritaria. Para algunos, la experiencia de haber desafiado a alguien tan poderoso como un médico famoso es un suceso motivador y quizá transformador. Si el terapeuta trabaja a partir de una doctrina de cambio que no reconoce esto como un objetivo legítimo, tanto el cliente como el terapeuta probablemente se vean atrapados en una lucha de poder encubierta que tiene muy pocas recompensas. Bajo estas condiciones, lo que resulta más importante es lo que el cliente no hace. Por ejemplo, una niña o joven con anorexia puede que sienta que su enfermedad cumple una importante función estabilizadora para la familia y rechace la comida. Inconscientemente percibe que mientras exista esa preocupación común en su entorno se aplazarán o descartarán otras discusiones más personales. Llega a consulta por rebelarse contra el intento de sus padres de obligarla a comer. En la terapia una fórmula será que se quiera rebelar contra la directiva del terapeuta que consistirá en que siga negándose a tomar alimento. La esperanza es que ejerciendo su rebeldía vuelva a la siguiente sesión habiendo desobedecido y por ello algo mejor alimentada. Selvini, 1988, p. 218. Se trata de una utilización secundaria del síntoma. Una utilización más completa o primaria sería el uso de la necesidad del cliente de resistirse. Aunque la técnica de utilización secundaria puede ayudar a los clientes desafiantes a poner bajo control conductas involuntarias, no apela a las necesidades de los clientes que están buscando obedecer y ganarse la aprobación de una figura autoritaria. A diferencia de una utilización secundaria del síntoma, durante la utilización primaria lo más importante es lo que hace el paciente con el síntoma. Utilizando la prescripción del síntoma, el terapeuta acepta la conducta sintomática y luego la incorpora a algún resultado útil. Seig, 1992. Como explica Loriedo, 1997, la paradoja significa aceptar cuando los pacientes esperan que rechaces. Los sorprendes. Descubres una parte buena del síntoma por lo que puedes confirmar en lugar de descartar. Cuando prescribía un síntoma, Erikson a menudo descubría una forma de transformar el patrón de conducta en un medio para un fin deseado. Al hacerlo, tomaba laboriosas medidas para comprender total y fielmente las metas y deseos de sus pacientes. Esto le permitía acercar más a sus pacientes a aquello que subjetivamente necesitaban pero no podían alcanzar, y lo lograba utilizando los métodos que ellos mismos aportaban. Como sucede con las técnicas terapéuticas más eficaces, hay una reorientación que tiene lugar al reencuadrar la conducta sintomática como algo de uso potencial. Langton y Langton, 1983, p. 68. Esta utilización primaria del síntoma se ilustra en un fascinante caso en el que Erikson prescribió el síntoma de orinar deliberadamente en la cama como una prueba para una pareja casada en la que cada uno tenía un historial de enuresis durante toda su vida. Es importante tener en cuenta que estos dos individuos eran muy religiosos, muy sumisos a la autoridad, y sentían una enorme vergüenza y desconcierto por su conducta. Su desconcierto era tan grande que no se habían dicho el uno al otro que mojaban la cama antes de casarse. Ninguno era consciente de que el otro también era enurético. Como lo describió Erikson, su noche de bodas había estado marcada, tras la consumación del matrimonio, por un sentimiento de terrible pavor y luego de resignada desesperación, seguida por el sueño. A la mañana siguiente cada uno estaba silenciosa y profundamente agradecido al otro por la increíble paciencia demostrada al no hacer ningún comentario sobre la cama mojada. Erikson utilizó este espíritu de autosacrificio y su necesidad de penitencia, el mecanismo que les proporcionaría finalmente un alivio de su insoportable vergüenza, prescribiéndoles la prueba de arrodillarse religiosamente en la cama juntos y orinar sobre sus sábanas limpias, durante un periodo de 5 semanas. Erikson, 1954-2001. Ha de tenerse en cuenta que esta directiva requirió de mucho tiempo y de una cuidadosa preparación antes de que a la pareja se le dijera realmente qué hacer. Erikson les dijo que se tomaran una semana para considerar esta opción y que si seguían la directiva exactamente como la formuló no les cobraría por la terapia. A diferencia de una utilización secundaria del síntoma para hacer frente a resistencias, en este caso era importante que la pareja hiciese lo que se le pedía. Tras sufrir esta prueba juntos, no había duda de lo inequívoco de esta experiencia compartida o de su disposición a poner fin simultáneamente a la conducta. Después de todo, hubiese sido muy humillante que uno pusiese fin con éxito a la conducta mientras el otro continuaba.
La prescripción del síntoma reafirmó su unidad y singularidad como pareja que continuó fortalecida tras haber resuelto el problema. Aunque casi todos los clientes se benefician de alguna forma de utilización terapéutica, no todos los clientes son buenos candidatos para la prescripción de un síntoma. Una persona que de repente se ve arrojada a circunstancias de vida difíciles, como una esposa que está a punto de perder a su marido a causa de una enfermedad terminal, requiere de un tipo de técnica más compasiva. Asimismo, los clientes que están buscando la opinión ajena de un experto no necesitan que se les diga que experimenten más a fondo sus problemas. Los individuos que presentan una conducta peligrosa o amenazante no son buenos candidatos para la prescripción de un síntoma. Como señala Lauriero, 1997, es peligroso y estúpido usar una prescripción paradójica con alguien con tendencias suicidas. Los profesionales expertos han insertado con éxito mandatos prohibitivos para aquellos que se plantean el suicidio, pero esto no ha de confundirse con una prescripción de un síntoma. Por ejemplo, Betty Alice Erickson le dijo a uno de esos clientes que debía gastarse todos sus ahorros antes de suicidarse. Sabía que él era demasiado tacaño con su dinero y que se quedaría horrorizado por la sugerencia. Rechazó la directiva con gran indignación y 12 años después sigue yéndole bien y tiene incluso más dinero ahorrado. Cuando hay un trastorno del carácter, como se ve con frecuencia en casos que implican relaciones abusivas, alcoholismo o personalidades borderline, la prescripción del síntoma debería usarse con extraordinaria cautela. Aquellos que tienen un trastorno del carácter suelen requerir de un tipo de terapia diferente. Cummins y Cummins, 2000, p. 91. Al tratar trastornos del carácter, en lugar de reducir el conflicto interno, el objetivo terapéutico podría incluir una intensificación de la observación interna y la autoconciencia. Ford, 2001. Por este motivo, y por cuestiones de seguridad, la prescripción del síntoma no resulta generalmente apropiada. La prescripción del síntoma ha demostrado ser un medio útil para tratar problemas experimentados subjetivamente que los clientes no esperan ser capaces de reducir o eliminar. Quienes acuden a terapia con quejas específicas sobre conductas aparentemente involuntarias es más probable que padezcan profundos conflictos internos, deseos implícitos versus explícitos que les han privado de la sensación de elección. La ambivalencia es una forma de conflicto interno en la que se puede usar la paradoja para ofrecer la oportunidad de experimentar una elección. Beavers, 1985. Analizando las investigaciones, Frankl, 1977, observa que la intención paradójica es eficaz para aquellos en estados obsesivo-compulsivos o fóbicos. Explica que tales individuos tienden a quedarse atrapados en un círculo vicioso de temor y rechazo que solo refuerza la conducta problemática. Una vez que se acepta la conducta, el círculo se rompe. p. 117. En ese mismo sentido, O'Hanlon, 1987, ha propuesto que si la frecuencia de los síntomas aumenta a medida que el cliente intenta evitarlos o deshacerse de ellos, entonces probablemente sea apropiada alguna forma de prescripción del síntoma. Asimismo, cuando los objetivos de los clientes se hacen cada vez más lejanos al esforzarse por alcanzarlos, entonces se trata de otra buena señal para una prescripción del síntoma. Langton y Langton, 1983, p. 69. Para que sea eficaz la prescripción del síntoma, es esencial entender completamente las dinámicas subyacentes a la situación problemática. En algunos casos, lo que en principio parece una solución es realmente solo otra variedad del problema. El siguiente caso supone una forma altamente compleja de prescripción del síntoma en la que el problema esencial es difícil de reconocer. Informe de caso, impotencia percibida. Un hombre acudió a Erickson profundamente preocupado por ser impotente. Erickson no creyó que este fuese el verdadero problema y advirtió al hombre que llegaría un día en el que tendría una erección y que sucedería en un momento que sería inoportuno para su mujer, en un momento en el que él no podría hacer nada al respecto. Tras abandonar la sesión, y al tener su erección en un momento inoportuno, volvió y le confesó a Erickson que no era impotente. La siguiente pregunta de Erickson fue, ¿cuál es ese problema tan sumamente difícil que tuvo que ocultarlo bajo la idea equivocada de que era impotente? El resto de la terapia fue dedicada a dirigir la atención del hombre a cuestiones abstractas que probablemente no tuviesen ningún impacto en su funcionamiento en casa o en el trabajo. Erickson, 1959d. El problema al que se enfrentaba el hombre era su preocupación neurótica con la idea de que podía tener un trastorno. En un principio, el punto de referencia para su pensamiento fue su pene.
Lo que se desarrolló a partir de esto fue la pavorosa expectativa de que en algún momento crucial su pene le fallaría y demostraría ser algo de lo que avergonzarse. Erikson amplió esta expectativa creando la oportunidad de que su pánico escénico surgiera en cualquier momento y en cualquier contexto. De ese modo, el síntoma fue no solo prescrito sino también adornado. Con el fin de resolver la cuestión de la impotencia, el paciente de Erikson necesitaba reconocer que podía producirse una conducta inesperada, en sus pantalones. La erección en un momento inoportuno permitió al hombre desear aquello mismo que en otro tiempo le horrorizaba, un pene flácido. Había también una necesidad de comprender que no tenía que considerar su conducta sexual como el problema. La necesidad del paciente de considerar que tenía un grave problema fue también utilizada reencuadrando el pene flácido como si fuese solo un problema secundario. Como sabemos por el apartado anterior, después de resolver con éxito el problema secundario, el hombre estaba ahora comprometido psicológicamente a resolver la siguiente cuestión terapéutica. Con una curación ya en su haber, Erikson permitió entonces al paciente que eligiera la siguiente cuestión clínica a resolver. Lo que siguió a continuación fue que su problema neurótico pudiera ser abordado con indulgencia. Habiendo resuelto un problema considerado por el paciente como muy importante, la expectativa de poder mejorar cuestiones abstractas como preocupaciones, etc., parecía algo fácil de abordar. 12.6 Aplicación general de la utilización. Se ha dicho que la herramienta más importante de un terapeuta es su propio cuerpo y su mente. Pero esa no es la posición de este libro, como tampoco fue un tema de ninguna de las conferencias de Erikson. Por el contrario, Erikson sostenía que el paciente es la herramienta más importante de la terapia y que es toda una vida de aprendizajes y experiencias del paciente lo que proporciona la sustancia necesaria para favorecer el progreso. Actualmente, con la ventaja de 40 años de investigaciones con resultados controlados, la importancia de reconocer el papel esencial del paciente en el proceso de cambio ha quedado demostrada de modo muy convincente, Uble et al., 1999. Es el papel esencial del cliente lo que convierte la estrategia de la utilización en algo tan fundamental para el enfoque terapéutico de Erikson. Cuando el terapeuta tiene esa actitud, las imperfecciones del cliente se convierten en una vía hacia el progreso en lugar de algo contra lo que luchar. Además, el cliente empieza a reconocer que el terapeuta no solo acepta quién es él íntimamente, sino que también desea usar sus capacidades existentes como base para el progreso. Esto favorece una forma de esperanza orientada hacia el interior que no se rechaza fácilmente. Es por esto que Teresa considera que la facultad más importante que ha de desarrollar un terapeuta es la de no juicio frente al comportamiento del cliente. Hay que considerar que cada cual hace aquello que mejor puede frente a las circunstancias de la vida y es de admirar que tenga la honestidad de reconocer su estado de atasco o impotencia y sea capaz de pedir ayuda. Partiendo de esta admiración y respeto por quien se acerca a una terapia, es más fácil prestarle la ayuda que solicita y poder elegir la mejor estrategia arriesgando propuestas originales. Algunas preguntas que le pueden surgir al terapeuta dictadas por la lógica de la utilización incluyen: ¿qué conducta intento utilizar? ¿Cómo puedo utilizar conductas que parecen destructivas? ¿Y qué resultados debo intentar obtener con la utilización de una conducta determinada? Algunas preguntas que le pueden surgir al terapeuta dictadas por la lógica de la utilización incluyen: ¿qué conducta intento utilizar? ¿Cómo puedo utilizar conductas que parecen destructivas? ¿Y qué resultados debo intentar obtener con la utilización de una conducta determinada? Las respuestas a estas preguntas surgen de estar atento a las oportunidades. El proceso de utilización que se desarrolla según la terapia se va caracterizando cada vez más por la aceptación. En este apartado que trata de la intención paradójica se hace hincapié en la utilización del síntoma, pero hay que tener en cuenta que la primera utilización que se debe considerar es la de las capacidades positivas, los recursos y las aficiones que tiene el cliente y solo recurrir a lo paradójico cuando parece difícil que el cliente vaya a ser capaz de utilizar experiencias y fortalezas positivas de su vida. Utilizar la paradoja y el desconcertar al cliente solamente por ser original y hacer una intervención impactante es un error, apunta Teresa. El cliente tiene capacidad de responder a una intervención basada en su capacidad de crecer sobre la base de conocimientos que tiene aunque los haya olvidado. Ayudar a una persona a saber utilizar sus recursos es mucho más que lograr que resuelva un problema concreto, es ayudarle a siempre saber utilizar lo bueno que hay en él. A menudo cuando un cliente llama para resolver un nuevo conflicto, Teresa le pide que repase la terapia hecha meses o años antes y solamente le pida cita de nuevo si no ha podido responsabilizarse por sí mismo del nuevo problema. Las llamadas posteriores son casi siempre para agradecer el consejo.
Una de estas llamadas fue, y lo mejor no es que he podido resolverlo, es lo bien que me siento por haber podido hacerlo sola. El utilizar fortalezas o peculiaridades menos positivas del cliente ha de hacerse respetuosamente. No se pueden considerar como rasgos positivos que el cliente considera negativos, ni negativos aquellos que el cliente considera como positivos. Es importante que durante la entrevista se sepa escuchar la demanda del cliente y respetar su concepto de felicidad. Este puede ser muy distinto del que tenga el terapeuta y mientras no constituya un peligro para el cliente o para terceros ha de ser respetado aunque parezca extraño o sorprendente. La lógica de la utilización se aplica a cualquier esfuerzo por introducir esperanza en situaciones que en un principio parecen desesperadas. Esta estrategia funciona solo mientras el cliente sea capaz de hacer lo que se espera que haga. Aunque Erickson empleaba un estilo provocativo de terapia, es importante darse cuenta de que él no pedía al cliente que hiciese nada que él no estuviese absolutamente convencido de que el cliente podía hacer. Por ejemplo, durante una inducción hipnótica Erickson podía pedirle a la persona que experimentara una catalepsia, una mano que se queda flotando en el aire. Sabiendo que cualquier persona que mantenga la cabeza erguida durante todo el día es capaz de una tonicidad muscular equilibrada, lo que se consigue sin una intención consciente. De manera similar, al prescribir objetivos terapéuticos, diseñaba la tarea utilizando conductas probadas. En lugar de sugerir la necesidad de una conducta que puede que no existiera en el repertorio del paciente, empleaba conductas y creencias existentes de una forma que permitía al paciente iniciar el cambio. Erickson y Seig, 1977-2001. Se trata de una importante advertencia que es esencial en el proceso de utilización.